Hola. La profe, esta vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a charlar un poco del tema de hoy. Hasta ahora han venido desarrollando el tema que tiene que ver con la participación criminal, que es la intervención o cómo se resuelven los problemas de intervención plural, es decir, cuando existe más de una persona interviniente en la realización de un hecho, que cómo se les reprocha a cada uno, cómo se los pena, cómo se los castiga a cada uno de los intervinientes. Es el título séptimo del Código Penal a partir del artículo 45. Y la fórmula del artículo 45 contempla prácticamente casi todas las modalidades de participación criminal, distinguiendo entre las formas de realización como autor en distintas modalidades, es decir, como autor directo, como coautor, como autor mediato, o bien también las formas de participación en sentido estricto, que están representadas por dos formas legales puntuales, que son la complicidad y la instigación. La complicidad contemplada en el artículo 45 está referida a la primaria o necesaria, que se sanciona con igual pena que la del autor. Como también la instigación está contemplada en el último párrafo del artículo 45 y sancionada también con igual pena que el autor. En cambio, en el artículo 46 se contempla una forma de participación en sentido estricto que se llama complicidad secundaria. Y en ese caso, en el caso de complicidad secundaria, hay una reducción de pena que establece este artículo, en la cual recién en ese caso hay alguna diferenciación punitiva. La fórmula que usa el código es la de 1/3 a la mitad, como lo hacen en otras normas. Entonces, para clarificar, dentro del gran título de participación criminal tenemos los problemas de autoría y los problemas de participación en sentido estricto. Dentro de las formas de participación en sentido estricto, son partícipes del hecho principal que realiza un autor, tanto los cómplices como los instigadores. Y en este caso, dentro de la complicidad está diferenciada la primaria y la secundaria, y solo la secundaria tiene una reducción punitiva. Ese es el esquema completo del problema que, digo, estoy de alguna manera repasando también algunas cosas que han visto en clases anteriores, con lo cual también es útil si en este repaso tienen alguna duda o consulta por temas que no hayan quedado claros. La teoría de la autoría determina, en primer lugar, dentro de los intervinientes, quiénes son reprochados como autores y quiénes son reprochados como partícipes. Es una teoría destinada a diferenciar, diferenciadora entre autores y partícipes. Respecto de otros modelos, nuestro código no se corresponde con ese modelo, pero sí existen en el derecho comparado y además en la doctrina, que fijan criterios unitarios. ¿Qué quiere decir unitarios? Que todo interviniente responde por igual, no importa si instiga, si es cómplice, si ha sido autor o no, todos responden por igual. En cambio,
nuestro código, nuestra doctrina interpreta el código pensando en criterios que no son unitarios, no es una teoría unitaria de la autoría, sino que es una teoría diferenciadora. Diferencia entre el autor como realizador del hecho principal respecto del partícipe, que siempre la característica central del partícipe es que realiza un injusto, doloso, en un hecho ajeno. En un hecho ajeno doloso también, ¿no? La característica principal del partícipe es esa. No realiza un hecho propio, ese es el autor, el que realiza el hecho propio es el autor, sino que realiza un aporte al hecho ajeno. Ese aporte debe ser doloso y el hecho principal que realiza el autor debe ser también doloso. Las formas de autoría las repaso nuevamente, muy brevemente, pero son la autoría directa, la mediata y la coautoría. Todas derivadas de la fórmula del artículo 45 que dice los que tomasen parte en la ejecución del hecho. Ahí están contempladas todas las formas de autoría. Las formas de complicidad, como participación en el hecho ajeno, en la frase siguiente que dice, o prestasen al autor o autores, ven que hay diferencia, es alguien que se diferencia del autor o autores, o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. Y finalmente, la última oración menciona a los instigadores, es decir, en la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Ese otro es el autor, porque dice acometerlo, es el que realiza el hecho. Entonces, el instigador sigue la regla general de la participación en sentido estricto, esto es, se trata de un aporte injusto, doloso, en un hecho que no es propio, sino que es ajeno. Determina a otro a cometerlo, y ese otro es el autor. Y obviamente ese aporte también debe ser de carácter doloso. Quiere decir que no hay relaciones eh, de, o problemas de participación criminal en sentido diferenciador, si es que las dos intervenciones no son dolosas. Toda intervención imprudente se guía por un criterio unitario de autor. ¿Qué quiere decir? Toda intervención en la imprudencia es reprimida como autoría. Porque ustedes saben que el criterio de determinación de la autoría predominante en la doctrina es la teoría del dominio del hecho. Y la teoría del dominio del hecho implica una voluntad realizadora del tipo. La posibilidad de decidir si el hecho se realiza y cómo se realiza. Ese es el concepto principal que va a fijar la doctrina, inicialmente con aportes de Belzel, luego con aportes de Roxin, y hoy básicamente existe un consenso en que se trata de una teoría predominante. Pero esa misma teoría dice, de algún modo, que esto no rige para los casos en que no hay una voluntad que determina si se realiza el hecho o cómo se realiza, sino que cuando se trata simplemente de una actuación en desprecio a deberes de cuidado, allí rigen criterios de autoría única. Todos los intervinientes responden por imprudencia en forma igualitaria. Entonces repasando, para centrarnos en el problema de hoy, que es la instigación, tenemos que decir que el acto de instigación, contemplado en la última oración del artículo 45, implica la realización de un injusto doloso, que implica un aporte, en este caso la determinación al hecho, en la realización de un hecho principal por un autor que ejecuta o comete un hecho doloso. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profesor. ¿Está claro? Sí, sí. Yo repaso, ¿no? Repaso todo el resto de los problemas de la autoría y de la complicidad muy rápidamente porque los han tenido en las clases previas. Entonces, solo si ustedes me preguntan algo porque quedó alguna duda, vuelvo sobre algún problema en particular. Si no, repaso esto muy rápidamente para centrarnos en el problema de investigación, que es un problema sencillo, breve, pero que es el que nos toca desarrollar hoy. Pero lo contextualizo en
en el problema más amplio de cómo se responde frente a la intervención plural, ¿no? A la posibilidad de que muchas personas participen. Se responde con estos criterios: diferenciadores para los casos dolosos y unitarios para el caso de imprudencia. Y en este caso, entre los criterios diferenciadores, la teoría a lo que apunta principalmente es a esto, a establecer quién es autor y quién es partícipe. La discusión entre quién es autor y quién es partícipe, ustedes también ya la deben haber repasado, desde teorías formales objetivas, que se centran principalmente en el momento de realización del hecho, de la acción descripta en el tipo penal, hacia teorías subjetivas, que se centran en el ánimo individual del sujeto, de autoría o de simple socio del hecho del otro, hacia teorías material objetivas, dentro de la cual la predominante es la teoría del dominio del hecho que ya mencionamos. Nos vamos a centrar entonces dentro de este esquema general, dentro de una de las posibles formas de participación en hecho ajeno, que es puntualmente la de la instigación. Dejamos la de complicidad, que ya la vieron supongo que ayer, y entonces nos centramos específicamente en la instigación. Y vuelvo a repetir que la fórmula legal de nuestro código habla de determinación, ¿no? Porque dice: en la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Allí tenemos entonces regulada lo que en general se llama instigación. Puede aparecer en algún autor la idea de determinación, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar el vocabulario más consensuado desde el punto de vista doctrinal, aunque no es estrictamente el que usa el texto de la ley. Vamos a hablar, en caso de determinar directamente a otro a cometerlo, vamos a hablar de instigación. La instigación, vuelvo con la misma definición, implica realizar un hecho en forma dolosa, voluntaria, que va a incidir como aporte en que el hecho principal se realice. Es decir, el homicidio, el robo, ese hecho que está contemplado típicamente como prohibición en la parte especial, es realizado por un autor principal. Pero es realizado producto de la instigación a cometerlo de una tercera persona. Ahora nos centramos entonces en esta persona, que no realiza por sí el injusto, sino que determina a otro a cometerlo. Aquí está claramente el carácter accesorio de la instigación, como forma de participación en sentido estricto. Quiero decir, siempre depende de que el autor principal haya realizado un hecho injusto, quiere decir un hecho que sea típico y antijurídico. Y a su vez, la realización de este injusto, efectivamente, también, como injusto, implica exactamente lo mismo, es decir, un aporte que implique una instigación en los términos de la prohibición que establece el 45, última parte, y que obviamente no aparezca justificada, no sea encuadrable dentro de una causal de justificación. Con este alcance accesorio, es decir, solamente va a ser punible el instigador si es que realiza este hecho injusto como aporte a un hecho injusto, es decir, típico y antijurídico, típico doloso y antijurídico realizado por el autor principal. Su contenido es crear el dolo en el otro. En el injusto doloso, el aspecto subjetivo del tipo es el dolo. El dolo es voluntad de realización de los elementos del tipo penal, esto ya lo conocen. Obviamente con conocimiento de las circunstancias que hacen ese tipo penal. Entonces, para penar a alguien como instigador, lo que tiene que haber hecho es crear el dolo en el autor principal. Ese sería, de alguna manera,
el objeto del reproche. Hacer que alguien que no estaba, digamos, decidido a cometer el hecho, que no tomó la propia decisión a la ejecución, a la materialización del hecho por su propia voluntad, sino que fue objeto de una instigación del otro. Esto es importante para diferenciar la instigación de la participación. ¿Por qué? Porque si el autor principal ya él estaba determinado al hecho, y el instigador simplemente sugiere forma de realización, ocasión, aporta algún tipo de información para la realización del hecho, no es instigador, sino que en todo caso será partícipe, bajo la modalidad de cómplice. ¿Se entiende? Es decir, aporta al hecho de otro, pero no crea el dolo. Ahí está la diferenciación central entre las dos formas de participación en sentido estricto. Cualquier aportación que haga el sujeto distinta de crear el dolo en el otro va a ser castigada como complicidad. La única forma de participación que va a ser castigada como instigación es la creación en el otro de la voluntad de realización del tipo, es decir, del dolo. Ese es el centro, entonces, del problema de la instigación. Si la voluntad de realización típica ya estaba presente de antemano, no hay instigación. Podrá haber participación, podrá haber complicidad primaria o secundaria, si es que el aporte es determinante o no. Como también desde el punto de vista objetivo existe un límite, que es que efectivamente el autor realice el injusto doloso, porque por más insistente que sea el instigador, procurando efectivamente que el autor principal realice el hecho, si el autor principal no realiza el hecho, la instigación no es punible. No es punible. Y debe ser un injusto, debe ser un hecho típico y antijurídico por esta idea de la accesoriedad que antes mencionábamos, ¿no? La accesoriedad, dentro de las teorías de la accesoriedad, que habrán discutido las otras clases, la accesoriedad limitada. Entonces hay dos límites. El límite subjetivo es que efectivamente no debe estar en el autor previamente la voluntad constituida de realizar el tipo, sino que debe ser creada por el instigador para que el instigador sea punible. Y por otra parte, la instigación tiene que surtir efecto objetivo, quiere decir que efectivamente el autor, a partir de ese hecho determinante, realice objetivamente el injusto, realice la conducta típica y no esté justificado, ¿no? Los dos elementos para que se constituya el injusto. El tipo de la instigación admite cualquier tipo de medio. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con cualquier tipo de medio? Puede ser una forma verbalizada, ¿no? Lo más común, que podría ser una forma verbalizada. Puede ser una forma escrita, puede ser una forma gestual. No es importante, digamos, cómo determine el otro. Puede ser que le mande una carta, pero obviamente lo verbal puede ser primordial, pero simplemente un gesto puede ser suficiente para que en una comunicación intersubjetiva la acción de uno determine la voluntad del otro. Esto es lo principal. No implica esta determinación pasar a dominar el hecho, como si, por ejemplo, ocurre cuando el autor principal actúa sin dolo, o actuando con dolo no tiene capacidad de culpabilidad, porque es menor de edad, porque está sujeto a algún tipo de condicionamiento de la capacidad de culpabilidad momentánea, ¿no? Por ejemplo, está en cierto estado de ebriedad. Quiere decir
la idea de determinar al otro no implica un supuesto de autoría mediata, como estudiaron ustedes, en donde el dominio de la realización del hecho la tiene el sujeto de atrás, ¿no? El autor mediato. Él domina si el hecho se va a realizar. El instigador no domina. El instigador puede sugerir, insistir, ser terriblemente insistente, pero nunca va a determinar si el hecho se realiza y cómo se realiza. Porque si fuera así, pasaría a ser ya el autor mediato. Ahí está la diferencia entre la instigación y la autoría mediata. En la instigación, el ejecutor material del acto conserva el dominio del hecho, a diferencia de la autoría mediata, en que el ejecutor material del acto obra con un déficit subjetivo, que si es de dolo es obvio entonces que no puede haber instigación, pero si es un déficit subjetivo a nivel de la culpabilidad, no obstante, no retiene el dominio del hecho. Entonces es el autor mediato el que lo realiza. En la instigación siempre va a retener el dominio del hecho. Ahí están entonces las diferenciaciones entre la instigación y la complicidad, y entre la instigación y la autoría mediata. ¿Bien hasta acá? A ver, ¿hay algo en el chat ahí? A ver, Axel, si querés agregar algo más, a ver si entiendo. Ah, lo pusiste como mensaje directo. Bien, leo para el resto. Axel dice, pero no se pueden agravar según los medios por los que se optaron, como una pregunta. No te comprendo bien, Axel, a ver si por ahí, ¿a qué te referías? ¿Los medios que usó el instigador, decís? Claro. No, porque la instigación es un tipo de participación en hecho ajeno que no tiene graduaciones. Las únicas graduaciones pueden venir al momento de determinar la pena. Así que el medio elegido, si insistió mucho, el juez puede decir, bueno, fue tan insistente el instigador que logró efectivamente determinar al otro después de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces ahí el juez puede graduar la pena dentro de la escala penal conforme a las reglas del artículo 41 de determinación judicial de la pena y hacerla más grave. Ese sería el único modo de graduación que tiene la instigación. Fíjense que yo dije al inicio que salvo la complicidad secundaria, todas las formas de intervención, tanto como autoría como complicidad primaria e instigación, vienen reprochadas con la misma pena que la del autor principal. Pero claro, si el juez tiene la misma escala penal, ¿no? Cuando decimos la misma pena, decimos la misma escala penal, obviamente el artículo 41 habla del grado de participación que en que hubieran incurrido en el hecho, ¿no? ¿Se acuerdan el artículo 41? Que dentro de la fórmula hablaba del grado de participación. Entonces, aunque en abstracto la pena del artículo 46 sea igual para el instigador que para el autor, que es el que domina el hecho, obviamente, al momento de determinar la pena, el grado de participación en que hubieran incurrido va a ser un motivo de graduación por parte del juez. Lo más lógico sería, obviamente, no sé, debería ser un caso muy difícil de pensar, pero que aquel que ejecutó materialmente el hecho, que dominó el hecho, que decidió en definitiva si el hecho se lleva adelante o no, porque por más instigación que alguien le haga, el autor todavía conserva la posibilidad de decir que no lo va a realizar el hecho. Entonces, se supone que el autor, dentro de los parámetros del artículo 41, debería recibir, dentro de la escala mínima y máxima, dentro del mínimo y máximo que contiene la escala penal,
un reproche mayor, una graduación mayor de la pena respecto del instigador, que no ha decidido si el hecho se realiza o no. Pudo haber creado el dolo para la realización del hecho en el otro, pero no lo concretó. Entonces, aquel que efectivamente lo ejecuta materialmente y además domina materialmente la posibilidad de llevarlo adelante, debería recibir un reproche mayor. Ahí se puede graduar entonces la instigación y dentro de eso también los medios que ha utilizado el instigador. ¿A eso apuntabas con tu pregunta, Axel? Bien, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda de lo que hemos dicho? ¿No? ¿Está todo claro? Bien. Y del capítulo en general, de la autoría, es decir, las formas de autoría directa, las formas de coautoría, de autoría inmediata, las formas de complicidad, ¿hay alguna duda en eso? Mariano dice, podría repasar autoría. Pero ¿qué cosa de la autoría? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Porque en verdad lo íbamos a ver con Rickert el lunes en la plenaria, pero vimos otras cosas, digamos, que no tenían que ver. Fue como una clase, no sé, más de conversación y eso. Pero en realidad nunca pudimos ver en realidad autoría. Quedó como a estudio propio, digamos, que cada uno lo vea por su parte. Ah, bueno, yo hablé bastantes cosas, presuponiendo que ya estaba más o menos eh, trabajado, leído. No sé si han podido leer, pero bueno, hago un pequeño panorama marco. Y Sí, un ustedes marco, me profe. dicen, claro, ustedes me dicen, digo porque me lleva más de una clase, porque estamos hablando de que son temas que llevan prácticamente toda la semana. Pero yo hago un marco y de acuerdo con lo que hayan recogido de las clases anteriores, de acuerdo con lo que hayan leído, según los que se les indicó, ustedes me dicen a dónde profundizamos. Vuelvo a repetir con el marco. Tenemos tres formas, por lo menos, de dominio del hecho. Primero tenemos que reconocer la idea de un código penal asentado en la idea diferenciadora, ¿no? Salvo para la imprudencia, que todos responden por igual, pensamos en la diferenciación. No todo es lo mismo. Hay que diferenciar entre quien domina el hecho respecto de quien no lo domina. Entonces, quien no lo domina, porque es cómplice o instigador, va a tener una posición distinta. Primero porque va a depender de la realización del hecho principal, su punibilidad. Si el autor no realiza el hecho, por más ayuda que se le haya dado, se compró la pistola, se citó a la víctima, se cerró con llave el lugar. O sea, se hizo un aporte fundamental a la realización del hecho. Pero si el autor no lo ejecuta, esa este, complicidad, o incluso la instigación, ¿no? Decíamos, insistente, todos los días, ¿por qué no lo matas a fulano? Mirá lo que te hizo. Bueno, tratando de crear el dolo. En la medida que el autor no concreta, no hay posibilidad de reproche. Esto habla entonces de este concepto de accesoriedad, ¿no? La punibilidad del partícipe en sentido estricto, sea por complicidad o instigación, depende de la realización del hecho principal como injusto, ¿no? Según la teoría de la accesoriedad limitada. Es decir, tiene que ser un hecho que sea prohibido y no esté justificado. ¿eh? Y no esté justificado. Si está justificado, no hay hecho injusto
Y entonces no hay tampoco posibilidad de penar ni al autor, obviamente, ni tampoco al participante. La teoría de la accesoriedad limitada lo que hace es que las circunstancias que hacen al reproche individual en términos de culpabilidad sean, sí, ya personales, ¿no? El injusto se rige objetivamente por reglas de accesoriedad limitada. Ahora, las excluyentes de culpabilidad son personales. Es decir, las excluyentes del autor sirven solo para el autor, el partícipe puede ser penado igual. Las excluyentes de culpabilidad del partícipe sirven solo para el partícipe, y ahí sí se puede excluir el reproche. Este sería un primer concepto importante desde el punto de vista de un criterio que no es unitario, sino que es diferenciador para los delitos dolosos. Entonces nos centramos un poco en la autoría. La autoría está arreglada por la noción del dominio del hecho. Es decir, las teorías antiguas, las primeras teorías, eran teorías formales objetivas. ¿Qué significa formal objetivo? Que se centra en identificar quién realizó, quién ejecutó materialmente el verbo típico contenido en la norma prohibitiva. Ahí está la determinación de la autoría. Por eso se habla de formal objetiva. ¿Por qué? Porque toma un criterio que está dentro de la ley. Se centra en la formalidad del texto legal. Si el verbo típico es apoderarse, bueno, aquel que efectivamente tomó materialmente el objeto, se considera que se apoderó. No hay otra valoración, por ejemplo, de tipo subjetiva, o por ejemplo de tipo material, que son los criterios que luego contradicen a la teoría formal objetiva, y ahora les voy a comentar. Simplemente se centran en identificar quién ejecutó, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista causal, físico, trata de identificar quién es el que realizó efectivamente el verbo que está contenido en la ley. Esto tiene problemas porque, por ejemplo, si la persona que se apodera causal físicamente del objeto, el que lo toma con la mano, en realidad no conoce de la ajenidad de ese objeto, que sí conoce a aquel que lo mandó a tomarla, por ejemplo, ahí estaríamos adjudicándole el carácter de autor por un criterio formal objetivo, porque es el que formalmente realizó el verbo que está en el tipo penal, sin atender efectivamente a quien conocía las circunstancias del caso. Este criterio formal objetivo lleva a soluciones complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, también en el caso de los delitos de propia mano, esto es muy discutido, ¿no? Pero yo les voy a dar mi opinión, pero en los delitos de propia mano, como podría ser la aportación de un arma, como podría ser el acceso carnal, un delito contra la integridad sexual, solamente podría ser autor el quien realizó el verbo típico. Entonces, fíjense, en el apoderamiento, van a asaltar un supermercado. Entran dos personas, una con un arma le apunta al cajero, y el otro lo que hace es tomar el dinero de la caja. Si nosotros nos quedamos con la teoría formal objetiva, tendríamos que decir que aquel que apuntó con el arma no sería autor, porque no realizó el verbo típico. Y esto, evidentemente, cualquiera puede analizar el caso con cierto grado de racionalidad y ve que la solución no es muy convincente. En un caso en donde... Sí. ¿Y las penas para la teoría objetiva también varían? Porque la que vemos nosotros tiene la misma pena el cómplice primario que el autor. ¿Cuál sería la relevancia de determinar? Y la relevancia primero es que el hecho, ya lo primero que decíamos, ¿no? El hecho del partícipe depende de lo que haga el autor. Ya se le adjudica al autor un predominio en el hecho, no es lo mismo ser el autor que ser el partícipe.
¿sí? El partícipe depende de lo que hace el autor. Supongamos que alguien apunta para desapoderar y el otro no realiza el hecho. Ya parecería que perdiera ese sentido. La teoría formal objetiva es muy, muy débil desde ese punto de vista. Y la otra consecuencia, Matías, principal, es que en el artículo 41 el juez gradúa. Está bien, es la misma pena, pero el juez después determina si es autor, le va a poner lo lógico, lo racional es que un autor merezca más pena porque fue el que tomó una decisión definitiva sobre la realización del hecho. Está Respecto bien, del se le aplica la partícipe, misma, claro, se le la aplica la misma misma escala, punibilidad que la autoría, pero después puede variar. es la misma Por escala ejemplo, penal. claro, La está escala bien, la penal misma es escala. La misma escala que no es lo mismo. No un es lo mismo que la misma homicidio pena. de Claro. 8 a 25 años. La misma escala. Pero después, entre los 8 y 25 años, el autor, por ejemplo, 15. Y al aporte, según cómo sea el aporte, entonces, bueno, le podemos poner menos pena. Pueden ser 10, pueden ser 8. Si es Claro. secundario, si el aporte no fue esencial a la realización del hecho, tiene la disminución del tercio a la mitad. ¿Se entiende? Con el instigador lo mismo. No es lo mismo ser el autor, que efectivamente, más allá de que otro lo instigó y le creó la voluntad de realizar, después es el que toma las riendas del asunto y lo decide. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, es la misma escala, no la misma pena. Ahí quedó claro. Exactamente, sí. Bien, entonces, volviendo al punto, decía, esta teoría formal objetiva también, en el caso de una agresión sexual, parecería, esto es más discutido en los delitos, se llaman delitos de propia mano, ¿no? Acá la doctrina y la jurisprudencia tienen más debates todavía. Yo considero que la categoría del delito de propia mano es compleja porque está sentada en una idea formal objetiva. ¿Sí? Por ejemplo, solamente cometería el delito de violación, un abuso sexual con acceso carnal, quien efectivamente accede carnalmente y penetra, ¿no? En este caso, por ejemplo, y no dos personas más, por ejemplo, que pueden participar también en la agresión sexual. Se reduciría formalmente a la realización del verbo típico, independientemente de que los otros hayan, de alguna manera, también determinado, hayan, digamos, podido participar como coautores, por ejemplo, ¿no? La teoría formal objetiva, sentada en un criterio de delitos de propia mano, así se lo llama, centraría solamente en el ejecutor del verbo típico, ¿sí? Como en la aportación de arma, ¿no? Hay dos personas que van en un vehículo y se puede acreditar que ambas personas querían llevar un arma para determinada, bueno, solamente el portador, aquel que la tuviera en la mano, ¿no? Sería entonces el realizador del tipo y el otro no. Los criterios formales objetivos fueron criticados por su debilidad. Entonces, desde otro costado, más subjetivista, ¿no? Cuando empieza a tener peso los criterios subjetivistas, dice, no, acá lo importante no es quién realizó efectivamente el verbo típico, quién ejecutó materialmente el verbo típico, sino acá lo importante es quién quiere el hecho para sí, ¿no? ¿Quién quiere el hecho para sí? Digo, por ejemplo, una madre de un bebé recién nacido quiere, no quiere que sobreviva, por cualquier razón, por cualquier motivación, no quiere ese bebé. Entonces, le pide a un familiar, le pide a la hermana, por ejemplo, que le dé muerte. Entonces, para la teoría subjetiva, ¿sí? Para la teoría subjetiva, lo importante sería quién quiere el hecho como propio, independientemente de quién lo ejecute materialmente. La teoría subjetiva es el otro extremo, es decir, no se asienta en la formalidad de quién realizó efectivamente el verbo típico, sino quién dentro del conjunto de las acciones estaba interesado en el resultado típico, en la realización del hecho. Se habla, vieron que siempre hay alguna palabrita latina, se habla de ánimo de autor
o animus autoris, respecto del ánimo de socio, animus soci, o de participación. Entonces, la diferencia entre quién es autor y quién es partícipe no está anclada en ningún aspecto objetivo, sino simplemente en quién quiere el hecho. El que lo quiere para sí, ese es el autor. El que lo quiere para otro, ese es partícipe. Bueno, esto también, ya con el ejemplo que les puse, se dan cuenta que es medio problemático, ¿no? Porque realmente esa carga exclusivamente subjetiva parecería, digamos, que como siempre dentro de la teoría del delito, por lo menos en mi opinión, recostarse exclusivamente sobre aspectos objetivos o sobre aspectos subjetivos lleva a un mal resultado, ¿no? Lleva a soluciones que no son racionales. Hay que integrar aspectos, no podemos decir solamente que va a ser considerado autor el que quiere el hecho para sí, cuando no tuvo ningún tipo de vínculo con la realización material de ese hecho. Esto es problemático. Por eso aparece una tercera teoría, que hoy es la predominante, como les decía antes, que acude a lo que se llaman criterios materiales objetivos, y que de alguna manera pretende ser superadora de los criterios anteriores. Que se llama teoría, dentro de las diversas teorías materiales objetivas, la principal o la predominante es la llamada teoría del dominio del hecho, ¿no? Y nosotros vamos a estudiar una de las versiones principales, si no la principal para mí sin duda, de esta teoría, que elaboró Klaus Roxin, ¿no? Roxin, que ya lo hemos mencionado varias veces. ¿Y qué dice? Bueno, básicamente retoma una idea de Welzel, que hablaba de conceptos similares, pero dice, bueno, acá lo importante, como ya anticipé también, es ¿quién en concreto domina el hecho? Hay una idea de dominio, es una idea más bien subjetiva. Pero claro, un dominio sobre los hechos, no simplemente sobre la voluntad, quién quiere el hecho. No, quién quiere, pero quién lo domina. Quién objetivamente puede, decía Wells en su momento, sobredeterminar el curso causal. Va a decir luego Roxin. ¿Quién puede decidir si el hecho se realiza y cómo se realiza? Hay algunas expresiones que han quedado de esas teorías consolidadas y que son interesantes para entender de qué se habla. Son las expresiones de quién tiene el señorío del hecho, ¿no? O quién tiene las riendas del suceso. ¿Qué significa que tiene las riendas? Que lo puede conducir, ¿no? Que puede, en definitiva, hacer que el hecho se realice o no se realice. Ahí está el núcleo del dominio. El señorío, el tomar las riendas del asunto, se reconducen a una fórmula que a mí me parece siempre bien explicativa, que es quien tiene el dominio del hecho decide el sí y el cómo. Es decir, si el hecho se realiza y cómo se realiza. Porque el investigador puede decir, mirá, matalo, para poner una diferenciación, ponele veneno, ¿no? En la comida. Y el autor decide matarlo, pero lo decide de otro modo, de un modo diverso que no implique una calificación mayor. O decide simplemente lesionarlo, ¿no? Ahí ya tendríamos una diferenciación objetiva. Pero ¿qué quiero decir? Quien tiene el dominio del hecho decide tanto la realización del hecho y además cómo el hecho es realizado. Y responde obviamente por eso, independientemente de lo que el partícipe aportó, pensó que se iba a realizar, ¿no? Alguien aporta un revólver para amenazar a otro, y sin embargo el autor decide matarlo. El partícipe responde solamente por lo que aportó. En cambio, el autor decidió realizar el hecho, pero además después de amenazarlo, también decidió matarlo. Tiene la decisión definitiva, por eso tiene las riendas del asunto. Este criterio, que se llama de contenido material objetivo, que está conducido por la voluntad, pero una voluntad que se expresa en una situación de dominio sobre el hecho, es un criterio, digamos, más completo, más integral, que el de la teoría formal objetiva o el de la teoría del animus autoris, ¿no? La teoría subjetiva. Es un criterio preferente. Tiene diversas críticas, ¿no? Las críticas principales tienen que ver con cierta
digamos, reconducción a aspectos fácticos que son, de alguna manera, complejos para insertar en un mundo normativo, ¿no? ¿Por qué? Y porque de alguna manera hay una valoración judicial de quién tiene las riendas del asunto. Es una determinación que se hace ex post por parte del juzgador para hacer esta determinación. Bueno, pero precisamente por eso se trata de una teoría material, ¿no? Y porque hace a la valoración integral de las circunstancias del caso para ver quién efectivamente lo dominó, quién pudo decidir sobre el hecho y cómo el hecho iba a ser realizado. A mi modo de ver, sigue siendo una teoría preferente frente a otros criterios, ¿no? Hoy se discute también los criterios de infracción de deber como criterios de autoría predeterminados, preferentes, quiero decir, pero a mi modo de ver son problemáticos. Roxin decía que los delitos de infracción de deber son, o prioritariamente pueden ser en los casos de imprudencia. Claro, porque ahí no hay dominio. ¿Por qué no hay dominio? Y porque no hay voluntad de realización, simplemente hay una acción imprudente. Entonces, todo aquel que contribuyó a un resultado de forma imprudente responde por la imprudencia sin distinción. Ahí tenemos entonces a la teoría de la infracción de deber como una teoría unitaria, pero desde el punto de vista subjetivo creo que hay posibilidad de hacer diferenciaciones. No podemos decir simplemente que toda persona que ha actuado con voluntad ha de igual manera infraccionado un deber de, en este caso, obedecer a la norma, ¿no? Ese es el esquema de Jacobs. A mí realmente no me convence mucho más, con todas las críticas que puede tener, una teoría del dominio del hecho que acuda a estos criterios materiales, de análisis de cómo se dio el caso y de verificación de quién efectivamente fue el que pudo decidir si el hecho se realizara y cómo. Dentro de las posibilidades de expresión de este dominio del hecho, tenemos tres formas distintas. En la realización directa del hecho, el autor, cuando él efectivamente lo realiza, lo que domina es su acción. En cambio, cuando lo realiza como autor mediato, lo que domina es la voluntad de otro. Lo que domina es la voluntad de un instrumento que actúa con algún déficit subjetivo. Actúa sin dolo o actúa sin capacidad de culpabilidad. ¿Cuál es la autoría directa? Bueno, yo quiero matar a alguien, decido cómo lo voy a hacer, me sitúo en el contexto y realizo el hecho. Quiero matar a alguien, compro un revólver, lo tomo, voy al lugar donde está la persona trabajando y disparo. Ahí lo único que domina el autor es su propia acción. Muy sencillo. Claro, también lo que puedo hacer es dominar la voluntad de otro para la realización del hecho. Por ejemplo, compro un revólver para matar a otra persona. Aprovecho mi conocimiento de que esa persona como actor está en una obra donde supuestamente en esa obra de teatro recibiría un disparo de un tercero, y entonces, sin que el actor que tiene el rol de disparar lo sepa, cambio las armas y pongo un arma verdadera donde debería haber una de juguete. El autor dispara. Ese autor actúa sin dolo, porque para él está representando teatralmente una escena de un homicidio con un arma de juguete. Y sin embargo, yo desde atrás domino la voluntad de ese sujeto. ¿Por qué? Porque domino, en este caso, el dolo. Él actúa sin dolo y yo aprovecho su ejecución material para realizar el hecho. Si fuéramos a la teoría formal objetiva, fíjense que en realidad deberíamos decir que quien hizo esa maniobra sería solamente un cómplice, y el autor en realidad sería quien realizó el verbo típico. Evidentemente no es una solución racional. También puede el autor mediato dominar la ausencia de capacidad de culpabilidad, como por ejemplo cuando, aunque actúe con voluntad, yo me sirvo de un menor de edad para la realización de un hecho. ¿Sí? Me sirvo
¿Por qué? Y porque aprovecho esa falta de capacidad de culpabilidad para instrumentalizarlo, ¿m? Y que efectivamente sea quien se desapodere de un bien, ¿no? Por ejemplo, cito a dos menores de edad, ¿m? Les prometo una retribución dineraria y les digo que se introduzcan a un domicilio por una ventana pequeña por la cual pueden pasar los menores y el mayor, digamos, instrumentaliza a los menores para la realización del hecho. Aprovecha ese déficit subjetivo, que en este caso tiene que ver con la madurez, ¿m? Y además, digo, incluso aprovechando la inimputabilidad, ¿no? El hecho de que no son punibles, para la realización del hecho. No, ahí hay una autoría mediata, porque es el autor el que domina si el hecho se realiza y cómo se realiza, indicándole lo que deben hacer los menores de edad, o por ejemplo, una persona con un déficit de salud mental que lo haga incapaz de culpabilidad, ¿no? Entonces, en ese caso también, yo le digo lo que tiene que hacer, esa persona lo hace efectivamente, materialmente, realiza el verbo típico. Bueno, lo que estoy haciendo en realidad es dominando la voluntad del instrumento, así se llama desde el punto de vista teórico, que es el realizador de la conducta típica. Y finalmente, la tercera forma de expresión del dominio, junto con el dominio de la acción y el dominio de la voluntad, en la autoría inmediata, en este caso, la tercera forma es lo que se llama el codominio funcional. Es decir, cuando existe una pluralidad de intervenientes que planifican en común el hecho, que cada uno realiza un aporte objetivo a la ejecución del hecho a partir de una división funcional. En ese caso, los autores codominan funcionalmente el hecho. ¿Cómo sería? Bueno, sería el caso que poníamos del asalto en el supermercado. Uno apunta y el otro se apodera de los bienes. Bueno, ahí tenemos una coautoría funcional, un plan común a la realización del hecho, aportes objetivos concretos, apuntar con el arma y abrir y apoderarse del dinero en la caja, y obviamente en ese caso la división de funciones para que el hecho se concrete de esa manera. Ahí lo que hay es codominio funcional del hecho. Entonces, las formas de dominar el hecho son o bien dominar la acción, o bien dominar la voluntad de un instrumento, o bien codominar funcionalmente el hecho cuando se trata de un caso de estas características. Y hay un supuesto especial que trata del dominio de la organización en un aparato organizado de poder, ¿no? Este es el caso por el cual se juzgó a las juntas militares en la Argentina, en la cual se responsabiliza por los hechos ejecutados por los inferiores dentro de una estructura jerárquica de poder, siempre que obviamente el superior, no ejecutante material, tenga el dominio de lo que la organización hace. Es el que diseña el plan criminal, el asalto al poder, es el que, en este caso, ¿no? Digo, esta teoría de Roxin fue pensada originalmente para el juzgamiento de la criminalidad del nazismo, ¿no? Ese es el origen de este criterio de dominio de la organización en aparatos organizados del poder. Es decir, poder atribuir la autoría, castigar y responsabilizar por autoría a aquellos que han ejecutado un plan, en este caso masivo, dentro de un aparato organizado de poder. Quienes han dado las órdenes, que ejecutan, obviamente, quienes, como parte del aparato organizado de poder, tienen en una visión estratificada un poder de decisión prácticamente nulo, porque son fungibles, ¿no? Pueden ser cambiados, por ejemplo, por otros soldados para la ejecución material. Sobre esta base se han juzgado y condenado a las cúpulas en
el régimen nazi, pero también en el caso argentino. Después, en el caso de las juntas militares, la Corte Suprema de la Nación no convalidó este criterio del dominio del hecho y los consideró cómplices a los miembros de la Junta militar, ¿no? Ustedes deben conocer que eran juntas de gobierno tripartitas. Entonces, esas cúpulas fueron juzgadas por los hechos ocurridos entre el año 1976 y 1983, y la Cámara que las juzgó los condenó como autores por dominio de la organización en un aparato organizado de poder. Y la Corte consideró que no, que solamente era posible reprocharles su participación en términos de complicidad, ¿no? Lo que, digo, a mi modo de ver, ¿no? Respetando la decisión de la Corte de ese momento, parece que no se ajusta a criterios materiales o objetivos como los que parecen preferentes. Bueno, yo digo, le puse un marco un poco a todo esto, ¿no? Mariano pregunta si la gran diferencia entre el instigador y el autor mediato. Claro, exactamente, es así. El instigador crea el dolo en el otro, y el otro retiene el dominio. En cambio, en la autoría mediata, el que retiene el dominio es el autor mediato, y se aprovecha de la falta de capacidad de culpabilidad o de conocimiento, de dolo, del otro. Aprovecha que el otro no sabe que el arma está cargada, o aprovecha que es un inimputable. Pero el dominio lo tiene el autor de atrás, ¿no? Como decían, el autor mediato, él tiene el dominio. En cambio, en la instigación, el instigador le dice, andá y robá, pero el sujeto es imputable y puede decidir si lo hace o no lo hace. En la instigación, el autor retiene el dominio. En la autoría mediata, lo retiene el autor mediato. ¿Correcto, Mariano? Buenísimo, profe, súper claro. Gracias. Bueno, este es el panorama un poco marco que podemos hacer rápidamente, y entonces a partir de ahí me gustaría ver si de lo que han hablado otras clases o de esta síntesis veloz que hemos hecho hay alguna duda, alguna pregunta o algún punto para profundizar. Profe, yo tengo una duda en relación a la instigación y eso. Vio Sí. que hoy dijo que no es punible el cómplice instigador si por más insistencia que haya habido o aporte, el autor no realizó la conducta concreta. Pero supongamos Exacto. que secuestran a una persona y el cómplice o instigador, en su caso, va y le compra la pistola, citó a la víctima y la encierra. Pero el autor se arrepiente a la media hora y la larga. Obvio que la víctima cuando sale de ahí va a llamar a la policía por esa especie de secuestro, y en ese caso no hay punibilidad por alguna tentativa de secuestro, homicidio, en el caso de que No, estuvo presente una pistola o que la privó de la libertad. no, porque ahí hay un tema interesante que tiene que ver con la figura que vos citás. No es una especie de secuestro, es un secuestro. Ya desde el momento en que fue privada de libertad comenzó a ejecutarse el hecho. ¿Sí? Y si hay comienzo de ejecución del hecho, ya hay punibilidad. No importa que quede tentado. ¿Sí? En la accesoriedad se responde también por el hecho tentado. No por la preparación del autor o la ideación. Pero siempre que el autor principal vaya a ser punible, en el caso del artículo 42, ustedes saben que con el comienzo de ejecución, independientemente de que no se concrete, ya hay punibilidad. Entonces, hay punibilidad, para afirmarlo con claridad, hay punibilidad del partícipe, sea por cómplice o sea por instigador, siempre que el hecho sea injusto. Y un hecho tentado es injusto. Cuando hay comienzo de ejecución es injusto. ¿Entiende? De todas maneras, yo diría que en realidad se desistió de continuar en un secuestro que ya está consumado, por el caso que vos ponés. ¿No? Digo porque el secuestro, no sé, salvo que te refieras a un secuestro extorsivo, que fuera un secuestro con pedido de dinero y entonces no llegó la parte del pedido de dinero.
pero ya por lo menos privación de libertad ya hay consumada. La privación de libertad es un delito de mera actividad. Quiere decir que con la sola privación ya se consuma. No hay posibilidad de tentativa ahí. Ah, perfecto, gracias. No, porque vio que dio el ejemplo, entonces no sé si lo interpreté mal o cómo era el ejemplo que dio del secuestro y de que va y le cita a la víctima y le da la pistola, etcétera. Ah, no, pero yo lo decía para un homicidio, no para un secuestro. Ah, ok. El homicidio tiene comienzo de ejecución cuando hay un riesgo concreto para la vida de la víctima. Mientras el autor fue y se tomó un café. Dijo, no, la verdad que muy lindo lo que me dijo todo pero pobre tipo, ¿cómo yo voy a matar a alguien? Se tomó un café, charlaron y se fueron. No hubo ningún riesgo. No estaba hablando de un secuestro, estaba hablando de un homicidio cuyo comienzo de ejecución importa un riesgo para la víctima. ¿La amenaza sería un riesgo, profe? En el caso Por del ahí, café. por ahí la confusión que puede haber generado el ejemplo es que yo hablé de que cierra la puerta, creo que dije, ¿no? Por ahí esa parte es la que confundió. Claro, por eso. Quiero decir, Sí, sí. deja todo en el escenario para la muerte, ¿no? Y en definitiva el otro no incide de un modo determinante en la ejecución del hecho para el autor, porque hasta determinado punto lo hizo avanzar y en un momento dijo, no, yo no voy a hacer nada. Ahí queda impune respecto del homicidio. Si el caso fuera distinto y hubiera una privación de libertad, ahí sería punible. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguien mientras creo que quería decir algo? Yo, profe, en el caso que citaba usted recién, de que él se arrepiente, ¿no? ¿Puede contar como un peligro para la persona que él lo amenace, que él diga, te voy a matar, te voy a agarrar y saque el arma y después se arrepiente y no lo hace? ¿Ahí cómo queda? A ver, vamos a situar, digo, siempre los casos, ¿no? Siempre los casos presentan sus particularidades, ¿no? Nunca pensemos que todos los casos son iguales y Claro, no obviamente es estándar. no, claro, no es estándar. Depende hasta dónde se avance, hay o no reproche, ¿no? Pero vamos a tratar de situar lo mejor posible el caso que vos ofreces. ¿Cómo sería? Lo sitúo al lugar y hasta dónde Sí, avanzó lo cito a mi casa, por ejemplo, ¿no? Y le agarro y le digo, no sé, o sea, por un problema que hubo, te voy a matar, no le genero ninguna lesión, ningún peligro, no sé si peligro, porque capaz que él lo puede tomar como un peligro, el que yo le saque un arma y lo apunte, pero no lo termine de matar. Capaz que está en tentativa y puede ser el tema del arrepentimiento. No sé si encajaría ahí. Claro, No le ejerzo puede ser un ninguna violencia, desistimiento. nada por el estilo. Claro, Lo que ahora que lo vos pienso, puede decís, ser. claro, parece más un problema de tentativa eso que planteas vos, ¿no? Y un desistimiento voluntario. Claro, ahí parece que autónomamente ya hay unas amenazas, ¿no? Porque sacó el arma y le dijo te voy a matar, que evidentemente también funcionan como un condicionante de la libertad de ese individuo. Podría ser unas amenazas Claro. consumadas, un desistimiento voluntario en la realización de un hecho de... Lo que pasa es que, digo, hasta tanto no haya acción de matar, la acción de apuntar no es una acción de matar. Si el autor obviamente domina un hecho, en el sentido en que que no lo va a disparar, ¿no? Mientras tanto, mientras yo apunto a alguien, y aunque le diga que te voy a matar, eso no es una acción de homicidio, es una acción de amenazas. Solamente cuando comienzo a ejecutar una muerte, cuando ya entonces tomo la decisión de disparar, si después el arma se traba, le erro al tiro, estaba descargada, ahí sí entonces entran a jugar las reglas de la tentativa. ¿Se entiende ahí, Mariano? Sí, sí, sí. ¿Vendrían a ser Gracias. actos preparatorios todavía? Sí, o incluso punibles autónomamente como amenazas, ¿no? El hecho que yo esté diciéndole a alguien te voy a matar con un arma en la mano, ya autónomamente es una amenaza. Del homicidio puede ser un acto preparatorio siempre que haya una voluntad de matar.
¿Y esa amenaza sería dentro de la tentativa? No, la amenaza sería independiente, como hecho independiente. Respecto del homicidio, para que haya comienzo de ejecución, ¿es un tema que ya vieron, tentativa o no? Sí, lo vimos. Para que haya comienzo de ejecución tiene que haber dos requisitos según los criterios individual objetivos. Por un lado tiene que haber desde el punto de vista subjetivo, tiene que haber obviamente una voluntad de matar. Si todavía no está plasmada esa voluntad de matar, no podemos hablar de comienzo de ejecución de un homicidio. Y después tiene que haber un riesgo concreto desde el punto de vista objetivo a la vida de la persona. Ahí entonces recién habría un comienzo de ejecución del delito de homicidio. Antes puede haber otros delitos o no, pero solamente cuando hay una decisión de matar y un riesgo objetivo a la vida es cuando efectivamente comienza la ejecución de un homicidio. ¿Bien ahí? Sí, perfecto. O sea, Son igual problemas de el tema es que por ahí no entiendo si me está apuntando con el arma. ¿Eso no equivale a riesgo objetivo aún? O sea, ¿quedan amenazas? Sí, mirá, ahí por eso digo, el criterio para el comienzo de ejecución es doble, no es solamente el riesgo objetivo, sino también la voluntad o el plan del autor. ¿Mm? Si el plan del autor no es matar, sino amenazar, hacerte pegar un susto para que pagues una deuda, porque, no sé, simplemente para que dejes de molestar a un familiar o lo que fuera, si no hay un plan del autor orientado a matar, ahí falta el aspecto subjetivo. Si hay un plan del autor orientado a matar, pero no hay un riesgo objetivo a la vida, entonces lo que falta es el aspecto objetivo. Por eso es un criterio que integra ambas cuestiones. Para que podamos decir que hay tentativa de homicidio, tiene que haber un plan orientado a matar y un riesgo objetivo al hecho. Si hay un plan orientado a matar y ya la persona está en el lugar frente al otro, le apunta, y viene un tercero y le manotea el arma, ahí hay una tentativa de homicidio, porque fue una circunstancia ajena a la voluntad la que impidió la ejecución del hecho. ¿Sí? No hace falta que apriete el gatillo. Ya hay un Ah, ok. riesgo suficiente. Ya hay un riesgo suficiente. ¿Se entiende ahí, Axel? Sí, sí, lo entendí mejor. Siempre digo, es casuístico y hay que integrar una serie de circunstancias desde el punto de vista fáctico para poder hacer las afirmaciones. Ahora, ¿qué es lo que hay que acreditar? Primero, un plan orientado a la realización del tipo. Y segundo, un riesgo objetivo al bien jurídico. Esos son los patrones, los criterios. Después, en los casos hay que ver qué es lo que sucedió para determinar efectivamente si están estos dos elementos. Y ahí sabemos si hay comienzo de ejecución punible. Si no, hay meros actos preparatorios. ¿Correcto? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Qué otras cosas? ¿Otras dudas sobre este tema? Yo tenía una duda anotada sobre tentativa, pero no sé si me voy mucho por las ramas preguntándole eso. Bueno, dale. Tenía si es correcto decir que el aspecto objetivo de la tentativa se compone del principio de ejecución y de la falta de consumación, y el subjetivo del dolo, o sea, de una decisión cierta y procesalmente probada de que se quería obtener el resultado. Sí, procesalmente probada es problema del derecho procesal. Pero sí, eh, el comienzo de ejecución es el dato objetivo. Y el dato subjetivo es eh, acá hay una discusión sobre si es el mismo dolo que el del delito consumado. Algunos dicen que sí, otros dicen que no.
pero no importa, digamos, es una discusión más teórica. Lo que sí tiene que haber es una voluntad de realización del hecho. Porque dice el dolo siempre se asienta sobre un aspecto objetivo, ¿no? Dicen algunos. Entonces, no es propiamente un dolo, sino que es un... No importa si es... Lo importante es que tiene que estar presente la voluntad de realización de ese tipo, de matar, de amenazar, de robar, de lo que fuera. Tiene que estar presente una voluntad. Llamémosle dolo o llamémosle de otra manera, pero tiene que estar presente la voluntad de realización del tipo. Y por otra parte, el comienzo de ejecución. Y la fórmula legal, porque ¿cuál es la diferencia entre el consumado y el tentado entonces? Y bueno, que aparece una circunstancia ajena a la voluntad que hace que el resultado no se produzca. Ese sería el carácter, desde el punto de vista objetivo, el requisito negativo, ¿no? Y que hace diferencia del tentado del consumado. Es decir, no se avanza hacia el estadio siguiente dentro del iter criminis, que sería la consumación, por una circunstancia ajena a la voluntad. Porque si la circunstancia es parte de la propia voluntad, entonces ahí podemos estar en un terreno del desistimiento, ¿no? Que ya ustedes saben que para el desistimiento depende si la tentativa, según el plan del autor, ya estaba acabada, es decir, ya había efectivamente hecho todo lo necesario para que se consume. El desistimiento tiene que implicar una retracción del estado de cosas a la situación anterior, o si la tentativa es inacabada, es decir, si el autor todavía tenía que hacer algo más para que el hecho se consume y entonces se detiene. Simplemente con la omisión de continuidad estaría dado los requisitos del desistimiento para que no sean punibles. Pero bueno, ese sería un poco el problemas de la tentativa. Primero, su requisito objetivo negativo, y en ese caso, si hablamos de desistimiento, ¿qué es lo que exige la fórmula del artículo 43? ¿No? Que el desistimiento sea voluntario, pero principalmente que sea total, y en el caso en que la tentativa haya sido acabada, realizar objetivamente actos que permitan evitar el resultado. ¿Bien? Perfecto, gracias. Sí, sí, lo entendí. Ok. ¿Otras preguntas? Bueno, en estos temas de autoría, entonces, vuelvan a repasar, vuelvan a fortalecer esto que hemos dicho en clase, con el texto, con los artículos del código, para terminar de completarlo, si es que ahora no hay ninguna duda más. Si quieren preguntar algo de otro tema, aunque sea un tema... Yo la semana que viene no me voy a encontrar con ustedes, y creo que ya después tenemos el parcial, o sea que sería casi el último encuentro, con lo cual si quieren hacer alguna otra pregunta de otro tema o lo que fuera, no tengo ningún problema. O viene todo demasiado bien, que no hay dudas, o viene todo demasiado mal, que no sabemos ni por dónde estamos. Profe. Pero bueno, sí, escucho. En la instigación, o sea, por ejemplo, si alguien instigara a alguien a cometer un delito, esa persona lo comete, pero a la vez comete otro más. Cuando se pena, igual se penan a las dos por igual, o dependiendo de lo que pasó. No, las decisiones que tome en torno a la realización del hecho del autor por fuera de la instigación quedan a cuenta exclusiva del autor. Si alguien instiga a robar, y cuando el autor, además de robar, agrede sexualmente, el instigador responde por la instigación al robo. Y el autor responderá por el robo y además por la agresión sexual. Es decir, el instigador responde hasta donde instigó. Si el autor hace más, se hace cargo el autor. Ok, gracias. ¿Bien? Sí. ¿Qué otras cosas?
¿Algún otro tema para repasar? Para... Nada. Profe, tenía una última duda, si no le Sí. molesta. No, En no, el al contrario. caso del delito imposible, ¿solamente corresponde una pena atenuada o privilegiada? O sea, por más que se compruebe que no se pudo consumar, ¿igual va a tener una condena? Eh, claro, el delito imposible está categorizado eh, con esa expresión en el código, ¿no? Se habla de delito imposible. Ahora tenemos que definir qué es un delito imposible, ¿no? Un delito imposible implica la realización de una tentativa, o sea, la clasificación que hace la doctrina en relación al delito imposible involucra la tentativa idónea o la tentativa inidónea, ¿no? En el caso de la tentativa idónea, estamos en un supuesto del artículo 42. La tentativa inidónea representaría la posibilidad de concretarse en un delito imposible. Ahora, dentro de las clasificaciones de la tentativa inidónea, el juez tiene la posibilidad también de eximir de pena, no solamente de reducir. Entonces, si la inidoneidad que conlleva esa tentativa, el juez considera que efectivamente no se hubiera podido concretar de ningún modo, puede incluso eximir de pena. Es un problema que está resuelto en la penalidad, pero en nuestro código, pero en realidad es un problema que tiene que ver con la, con, con la dogmática de la tentativa, ¿no? Uno podría directamente decir que una tentativa groseramente inidónea podría no conllevar pena. Acá el juez tiene esa modulación en la pena para resolver los problemas de la inidoneidad. Considera, si considera que por las características del hecho hay que penar, puede hacerlo. Y si considera que por las características del hecho no hay que penar, puede también directamente no reducir la pena, sino directamente eximir de pena. Genial, ¿Se ahí lo entiende? entendí. Sí, sí. Sí. Se reduce a la mitad al mínimo, o si no, también exime. Digo, esto si lo vemos en autores del derecho comparado, está encarado como un problema de tipo de la tentativa. Nosotros lo tenemos resuelto en esa posibilidad que le da al juez de, de resolver de esta manera, ¿no? Con triples opciones. Y en un caso puede decir, mira, la verdad, la inidoneidad me lleva a pensar que de ninguna manera se podría haber cometido, entonces directamente no le pongo pena. Lo resuelve como nuestro código lo resuelve como una cuestión de punibilidad. Profe, ¿Ok? ¿y ahí el delito imposible se puede confundir con la tentativa aparente? O sea, si en el delito imposible hubo un medio absurdamente inadecuado y en la tentativa aparente hubo falta de medio inidóneo. ¿No hay una asimilación ahí? No, yo diría, en puridad la tentativa aparente no es tentativa, ¿no? Ahí está ya la diferencia. En cambio, en el delito imposible hay tentativa inidónea, pero hay una tentativa. Ah, ok, gracias. Bien. Ese sería un poco el criterio de diferenciación. Por eso la aparente es impune, no cabe duda. En cambio, la tentativa inidónea queda sujeta a esta decisión judicial. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien. Otro tema, otra pregunta, algo más que quieran charlar. ¿Nada?
¿Cerramos entonces? Bueno, creo que si no están mal mis cálculos, ya creo que no nos vemos, porque el jueves que viene yo no estoy y ya creo que el otro martes es el parcial, ¿no? El martes de la siguiente, no, de la otra. Así Sí, el que, 22. exactamente. Así que bueno, esperemos que en estos días puedan estudiar mucho, hagan un esfuerzo, así ya que han llegado hasta acá, queda el último esfuerzo. Son unos cuantos temas, traten de mirarlos a fondo, repasar bien el material, consultar dudas, aprovechar las últimas clases, tratar de ponerse bien entrenados para el día del parcial, así salen adelante. ¿Ok? Cualquier Profe, otra cuestión. ¿sigue siendo múltiple choice el examen? Mira, en principio sí, yo no tengo noticias de que Ricker haya cambiado el sistema. Así lo anunció y creo que se mantiene de esa manera. Pero le consulto. No sé si les ha dicho otra cosa, por lo menos por ahora sigue así. Ah, ok. Bueno. ¿Cerramos? A estudiar mucho y mucha suerte, que también la suerte es importante. Pero principalmente hay que ayudar a Muchas estudiar gracias. mucho. Nos vemos. Gracias. Nos Chao, vemos, profe. profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao, muchas gracias.